surge y Dios no cohabita con el pecado, se ascendió a otro nivel. Para Dios, hermano, venir a este mundo es abominable. Él es santo, puro, perfecto. El simple hecho de estar en este mundo lleno de pecado y de maldad es abominable para Él. Este mundo no era digno de recibir al unigénito del Padre. Ahí empieza su gran sacrificio, ahí empieza Jesucristo a negarse a sí mismo. Esa es la razón por la cual cuando se escucha la gran voz en el bautismo de Jesucristo diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, era porque el sacrificio de Jesucristo ya había comenzado. El sacrificio de Jesucristo no empieza en la cruz del Calvario, empieza negándose a sí mismo, dejando su trono de gloria, donde Él recibe alabanzas, donde Él es santo, puro, todo lo que le rodea, limpio. Dejó todo eso para venir a una porquería como este mundo. Entonces, sería como si a mí me dijeran: sumérgete en esa noria llena de putrefacción. Para mí sería molesto, incómodo, abominable. Rechazo estar en un lugar como eso. Así, Jesucristo, santo y puro, desde ahí empieza su sacrificio, desde que Él sale de su trono y viene a este mundo, ya es un sacrificio para Él. Ya se está negando a sí mismo. Pues doy gracias a mis hermanos, gracias a Dios, por mis hermanos, por darles esa oportunidad, ese privilegio. Comentábamos el día de ayer, hermanos, que en el inicio de nuestro caminar en el Evangelio es muy importante que nosotros conozcamos a Jesucristo. Es elemental, ahí radica la esencia de nuestra vida espiritual, saber quién es Jesucristo, de dónde vino, a qué vino, qué fue lo que vivió, qué fue lo que hizo. En el libro de Juan, hermanos, cuando nosotros empezamos una relación con Dios, es necesario que amemos a su Hijo. Es indispensable. De ahí empieza que nosotros lleguemos a alcanzar el bendito agrado de Dios. Y en el libro de Juan 17, 26, no vayan ahí, se lo voy a mencionar, se lo voy a leer. En aquel día dice: pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado, dice. Y es ahí donde lo que comentábamos ayer, pero ya leyéndolo en la Biblia, cómo es tan importante que nosotros amemos a Jesucristo, y cómo es, para que nosotros alcancemos ese nivel, es primero necesario que le conozcamos. Amén, hermano. Amén. En estas fechas, hermano, estamos conmemorando la llegada del Salvador a este mundo. Ese es el enfoque.
ese es el enfoque principal. El enfoque es Jesucristo. Pero el mundo nos enreda con sus mentiras y sus vanidades, con sus trampas. Y al final de cuentas, el mundo lo menos importante es Jesucristo. Se preocupan por los regalos, por el festejo, por la cena, por estrenar, por el aguinaldo, por un sinfín de cosas, y Jesucristo queda en el olvido. Dice la palabra de Dios, pues que Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que fijar nuestra atención. El mundo, hermanos, nos presenta mentiras, mezclándole un poco de verdad. Y cuidado, porque todas esas mentiras al final te enredan y te alejan de la verdad. La verdad, dice la palabra de Dios, que es Jesucristo. Durante la estancia de Jesucristo, hermanos, en este mundo, hubo varias etapas. Primero, las Escrituras nos cuentan cómo Jesucristo, de su llegada, Dios tuvo algunas complicaciones para que su Hijo fuera depositado en este mundo. Aún antes de que naciera ya había complicaciones. Hubo complicaciones. Jesucristo, Dios no dijo, mi hijo va a nacer en ese lugar y así sucedió. No, hubo complicaciones. Esas complicaciones, hermano, uno de los enfoques representa las complicaciones para que hoy en día Jesucristo sea recibido en los corazones de los hombres. El mundo está diseñado con un sinfín de ataduras que desvían sus atenciones de tal manera que cuando tú le quieres hablar de Jesucristo a una gente, no le quieres recibir en ese lugar. Hubo algunas complicaciones para que Jesucristo llegara a este mundo. Entonces, las Escrituras nos hablan de su llegada, nos hablan de su crecimiento en gracia y en estatura, nos hablan de sus enseñanzas. Todas son las diferentes etapas de la estancia de Jesucristo en este mundo. Nos habla de sus milagros, de sus predicaciones, nos hablan los libros del Evangelio, son eso, ¿no? Nos habla de su aprehensión, de su crucifixión, de su resurrección y de su partida ya de regreso a la presencia de Dios. Cómo Él fue levantado y dijo que regresaría. Y eso es una promesa, hermanos, que está latente. No crean que no vendrá así, hermano. Él regresará por su iglesia. Y su iglesia somos nosotros. Dijo Jesucristo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahí donde Él mora, donde Él reina, ahí vamos a estar conjuntamente con Él. Amén, hermanos. Son promesas de Jesucristo. Entonces, en las diferentes etapas, hermanos, nosotros vamos conociendo quién es Jesucristo, de dónde vino, qué fue lo que hizo, qué fue lo que vivió, por qué vino. Y todo eso, hermano, nos va enlazando. A mí en lo personal, hermano, cuando yo iba leyendo, cuando yo iba conociendo a Jesucristo, me empecé a enamorar de Él. Y hasta el día de hoy, hermano,
yo amo a Jesucristo. Y cuido de que su gran sacrificio no lo haya hecho en vano para conmigo. Hay tantas promesas para nosotros. Entre todas las etapas, hermano, hay una que a mí me hizo amarlo más, que especialmente toca mi corazón. Cada vez que la leo, me gozo y le agradezco, y mi gratitud crece y crece mi fidelidad también. Cuando me doy cuenta que Jesucristo murió para que esta porquería que está parada enfrente de ustedes no fuera y morara en el infierno por la eternidad. Aparte de esa salvación, me devolvió y me otorgó muchos privilegios, como hoy en día poder estar compartiendo su palabra, la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Lucas 22. ¿Estamos ahí, hermano? Vamos a mirar, hermanos, el arresto. En el momento, la etapa de su arresto la vamos a mirar para ver qué Dios nos enseña en esta parte de las Escrituras. Ya estamos ahí, hermano. Vamos a ubicarnos en el versículo 47. Dice la palabra de Dios. Me siguen por favor con la vista ahí. Yo voy a leer, ustedes me siguen a partir del 47. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mientras él aún hablaba, o sea, se refiere a Jesucristo, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellas y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo? Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Amén. En esta parte, hermano, de las Escrituras nos cuentan en el momento de la aprehensión de Jesucristo.
suceden, cómo se desarrolla esa escena bíblica. Últimamente, hermanos, hemos aprendido el mensaje textual de las Escrituras y el mensaje profundo dentro de ellas, analizándolos desde un punto de vista espiritual. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros? Cómo Él nos habla y nos ratifica, haciendo manifiestos de su gran sabiduría y su infinito amor por todos nosotros. Hemos aprendido también, hermanos, que lo que aquí se habla no es el hombre quien está tratando contigo, sino es Dios a través del hombre. Amén, hermanos. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar un momento, por favor. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este gran privilegio, Padre, de poder estar nuevamente en tu presencia, en tu casa de oración, dando cumplimiento, hermoso Dios, a motivos de tu oración. Gracias por recibir cada una de nuestras alabanzas. Gracias por no tomar en cuenta nuestro pecado, Padre. Gracias por tu Hijo amado, Padre. Gracias por la misericordia y la paciencia, por tu generosidad, Padre, por tu fiel bondad. Padre, ahora queremos pedirte en el nombre precioso de tu amado Hijo, que nos llenes, hermoso Dios, de tu Santo Espíritu y nos ayudes a dar el mensaje y a recibirlo. Que sea Él, Padre, el encargado de usar a quien lo externa y sea también Él el que ayude a recibir a quien lo escucha, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo amado, nos ponemos todos en tus manos. Amén. Bueno, miren, no vamos a alargar mucho esto, no vamos a profundizar mucho, pero es un gran privilegio, hermanos, como Dios nos permite el discernimiento de algunas partes de sus escrituras, lo cual, hermano, nos lleva a integrarnos emocionalmente con Él. Miren, cuando una persona, hermano, está compartiendo la palabra de Dios y esa persona derrama lágrimas, es por una cuestión. Esa persona, dentro de él está sucediendo algo que se llama la afluencia divina del Espíritu Santo. Lo que él está externando es la verdad. El Espíritu Santo se goza en la verdad. Entonces, cuando nosotros leemos las Escrituras, no solamente edificamos nuestro conocimiento, sino también nuestro corazón. Porque el Espíritu de Dios se goza, se nutre, se fortalece cuando escucha la verdad, que es la palabra de Dios. Amén. Bueno, miren, en esta parte de las Escrituras, hermanos, es el centro. Sí, se mira de allá. Se mira de allá. ¿Se mira, hermano? ¿Lo mira usted, hermano? ¿Sí lo mira? Voy a poner un poquito más acá para que lo miren. Viene siendo, es una escena bíblica, hermano, pero una cosa es el contenido textual de las Escrituras y otro es el mensaje profundo dentro de esa escena bíblica que Dios está desarrollando. Miren, hermano, la Biblia tiene escrituras, pero también tiene escenas. Cuando tú permites que las Escrituras lleven tu mente, dirijan tu mente, viajas hacia aquel lugar. Hay un acontecimiento espiritual dentro de ti, porque dice la palabra de Dios que el que le busque le hallará.
Entonces, Él sabe cuando tú le estás buscando a profundidad. Entonces, Dios crea escenas que tienen propósitos. Hemos aprendido también cómo nada, absolutamente nada, está plasmado en las Escrituras por casualidad. Y hasta el día de hoy, de la misma manera, Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Dios crea escenas dentro de nosotros donde el propósito es edificarnos. Cada prueba, cada conflicto, cada incidente, todo, absolutamente todo, Dios lo permite para que nosotros seamos edificados. Dice la misma palabra de Dios que aquel que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. Cada vez que tú pases por alguna situación adversa, alguna agresión, y tú reaccionas conforme al agrado de Dios, dentro de ti hay un crecimiento espiritual. Eres edificado. Y ese es el propósito de Dios, por eso te hace pasar por ahí. Todo lo que tú vivas, dicen también las Escrituras, hay una parte en las Escrituras que cuando Jesucristo está ante Pilato, Pilato le dice que no miras, le dice que tengo tu vida en mis manos. Y Cristo le responde, ninguna potestad tendría sobre mí, si no es Dios el que te la da. Y lo mismo sucede en la vida de cada cristiano. Todo lo que vivimos es porque Dios lo permite, pero es necesario que todas las cosas nos ayuden también para que sea de bendición a nuestras vidas. Amén. Entonces, hasta el día de hoy, Dios sigue generando escenas en nuestras vidas, en la vida de sus hijos, porque Él quiere que seamos edificados, que seamos fortalecidos. Dice la palabra de Dios, hay otra parte, dice también, donde dice que imposible es que no haya piedras en el camino. Entonces, esto no significa que Dios no tenga el poder de limpiar el camino de sus hijos, sino significa que esas piedras son necesarias para nuestra edificación espiritual. Si no, ¿cómo vamos? Ni Jesucristo estuvo en medio del confort, ni el unigénito del Padre. ¿Cómo habríamos estado nosotros así? Pues todas esas situaciones son precisamente para edificarnos. Entonces, en esta parte, hermanos, tenemos aquí plasmada la parte textual de las Escrituras, pero no es precisamente eso donde nos vamos a enfocar, sino en la escena. Dice la palabra de Dios, heriremos a espada. Hay otras palabras más acá, por eso están los puntos suspensivos, pero puse únicamente de donde vamos a extraer la enseñanza de este día, para que nosotros conozcamos el mensaje que se encuentra en estos versículos. Heriremos a espada, le preguntan a Jesucristo, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, ya basta, dejad, y tocando su oreja le sanó. La escena dice, en los diferentes libros los narra de diferentes maneras esta parte de la vida de Jesucristo, el momento de su aprehensión. En cada libro, hermanos, Dios le añade algún detalle diferente, lo cual le da sentido diferente también a cada enseñanza. Elegimos San Lucas porque pues
no es precisamente el más profundo, pero sí el que tiene cada detalle importante. Miren, vamos a extraer las palabras claves para que entendamos el mensaje analítico desde el punto de vista espiritual. Tenemos espada, tenemos un siervo, al sumo sacerdote, la oreja derecha, y lo que dijo Jesucristo. Mira, el sumo sacerdote, durante la estancia de Jesucristo en este mundo, el sumo sacerdote era el oponente. Ellos se oponían a Jesucristo, estaban en contra de él, atacaban sus enseñanzas, sus predicaciones, estaban en contra de que la gente creyera en él. Después tenemos al siervo de él. Después tenemos la espada, después la oreja, y después basta ya, dice Jesucristo. Miren, el oponente de Jesucristo es el enemigo. A nosotros nos fue dado desde el principio de la creación muchas, pero muchas cuestiones. Nosotros fuimos diseñados para que desde este mundo alabáramos a Dios. Fuimos diseñados no para morir, hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, es decir, santos y eternos. No había muerte en este mundo, no fuimos diseñados. Entonces, pero por causa del pecado, todas esas cosas nos fueron quitadas. El oponente es el enemigo. Cuando nosotros cometimos pecado, dice la palabra de Dios que el que no es con Dios está contra él. Así de fácil y así de sencillo. Los siervos somos nosotros. La espada bíblicamente representa la palabra de Dios, pero en el tiempo antiguo, en el Viejo Testamento, nos enseña que nosotros estamos destituidos del reino de Dios. La misma palabra de Dios en el tiempo de la ley, no del Evangelio, de la ley, nos destituye del reino de Dios por causa de nuestros pecados. La oreja representa lo que nos fue quitado. Entonces, nosotros éramos siervos del diablo. Nosotros somos este siervo. La palabra de Dios nos destituye del reino de Dios y se nos quita los privilegios que teníamos en el principio de la creación. Y eso viene Jesucristo y dice: basta ya, basta. Por esa razón Él toma la oreja y se la restaura,
se la vuelve a poner. La oreja le había sido arrancada a aquel hombre. Jesucristo la toma y se la devuelve. Asimismo, Jesucristo vino a este mundo para devolvernos lo que nos había sido quitado por causa del pecado. Porque nosotros servíamos al enemigo, servíamos al diablo, porque estábamos presos en las manos del enemigo. Éramos sus siervos manipulados por él. Pero Jesucristo vino a este mundo, dice la palabra de Dios, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso dice, basta ya. Cuando Jesucristo dice basta ya, se dice, está diciendo, este es el fin del tiempo de la ley y es el principio del tiempo de la misericordia de Dios. La venida de Jesucristo a este mundo es donde empieza la misericordia de Dios. Devolverle la oreja a aquel hombre al que le había sido arrancada representa el devolvernos a nosotros los que nos había sido quitado por la causa de nuestro pecado. Amén. Amén. Cada palabra de esas, la espada viene siendo la espada de Dios, el siervo somos nosotros, la oreja es lo que nos había sido quitado por causa de nuestro pecado. Y Jesucristo dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo lo que nos había sido quitado, Jesucristo vino a este mundo a devolvernos por su amor y su gran misericordia. Por cuanto vivió lo insoportable por amor a nosotros. Amén. Amén. Ese viene siendo el mensaje, hermanos, analizado desde el punto de vista espiritual. Esta enseñanza no le íbamos a profundizar mucho. Hay muchas cosas que mirar, pero lo vamos a hacer sencillo porque pues es largo el evento. No sé si alguno de ustedes ya tenga que ir, pero gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga y que sea con ustedes. Amén.